Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo Emprendedor. Estamos acá en el Bar de los Angelitos. Nos vinimos a tomar un café con nuestro invitado. Miren lo que tengo acá, El Gran Maestre, la obra de Juan Bautista Tinguely. Él es abogado y escritor. Y bueno, y vamos a charlar un poquito sobre lo que es la historia de Dante Alighieri, dónde están los restos de este escritor. Bueno, mucho para charlar. Estamos disfrutando este lugar divino. Muchas gracias, Salva. Así que, seguinos. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo. Bueno, muy bien, y acá estamos, Juan Bautista Tinguely. Muchas gracias por darme la oportunidad de esta charla. Gracias a vos por invitarme, es un placer estar contigo nuevamente. Bueno, muy bien. Háblame, acá tengo en mis manos El Gran Maestre. Háblame un poquito de Dante Alighieri, ¿qué te llevó a escribir este relato, digamos, con un toque novelesco? Este libro pretende reivindicar la figura de Dante Alighieri como un iniciado en los augustos misterios de una orden iniciática de la antigüedad. Esto en contraposición con lo que comúnmente se cree, por esto de la Divina Comedia y vamos desde el infierno, purgatorio y paraíso, los estados del alma según la religión cristiana o la doctrina eclesiástica. Mucha gente cree que la historia de la Divina Comedia, este viaje del infierno, purgatorio y paraíso, es un viaje privativo de la religión cristiana. Pero la realidad es que Dante Alighieri vivió un verdadero viaje iniciático. La Divina Comedia es un viaje iniciático. Es un viaje que lo lleva desde la materia oscura, desde el anigredo del proceso alquímico. Recordemos que en la alquimia imaginamos convertir el plomo en oro. Bueno, esta es la historia de la vida. Estamos hablando de la transmutación de los metales, cuando hablamos de alquimia, la transmutación, la transformación, pasamos del plomo al oro. Y en este proceso iniciático que vive Dante Alighieri estamos hablando de la transmutación de las almas, es decir, cómo somos mejores. Necesariamente tenemos que sumergirnos en las profundidades de nuestro propio infierno para crecer. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Si estamos hablando y yo tiro el vaso y te digo, mira lo que me hiciste hacer, estoy proyectando mi propia sombra en vos. Claro. No estoy reconociendo mis errores. Entonces el proceso iniciático tiene que ver con eso, con sumergirnos en las profundidades de nuestro propio infierno para poder imponernos a la adversidad y superarla finalmente. De eso se trata la historia de nuestras vidas, de esto se trata la historia de la Divina Comedia y de esto se trata lo que planteo en el libro. Bien. La reivindicación de la figura de Dante Alighieri y del gran poeta florentino Dante Alighieri como un iniciado en los augustos misterios de una orden iniciática de la antigüedad. Vos me preguntarás, ¿dónde se inició Dante Alighieri? ¿A qué orden iniciática pertenecía? Dante Alighieri fue miembro de la Fede Santa, una organización de filiación templaria, es decir, creada por la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón, y él ocupó la máxima jerarquía en la cadena de mando de esa organización, la de Gran Maestre. Por eso el título de Gran Maestre, del libro. Y vos decís que necesitas reivindicar la figura de Dante. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad, los investigadores y aquellos que nos hemos tomado la molestia de ahondar en esto y verificar y comprobar que Dante Alighieri ha sido un iniciado, con ponerlo sobre la mesa y decírselo al mundo. Porque si no queda esa falsa creencia de que es una historia más. Y la Divina Comedia es una historia de iniciación. De hecho, todo empieza, el punto de partida empieza con uno de los cantos del infierno, el canto número 9 del infierno, que dice, recordemos que la Divina Comedia se divide en 3 libros, infierno, purgatorio y paraíso. En el canto número 9 del infierno, Dante Alighieri dice, «Oh vosotros que tenéis sano entendimiento, reparad en la doctrina que se oculta bajo el velo de los versos misteriosos». Con esto te quiero decir que la literalidad en sí misma de esta obra es la nada misma frente al simbolismo iniciático que encierran sus páginas. Y esto es lo que queremos reivindicar. Cuando digo queremos reivindicar, empiezo hablando de René Guénon, el esoterista francés, que en su libro El esoterismo del Dante pone arriba de la mesa esta situación. La condición de iniciado Dante Alighieri
el que haya ocupado la máxima jerarquía en la cadena de mando, la gran maestre, y la sabiduría ancestral que ha transmitido Dante Alighieri a través de las páginas de la Divina Comedia. Esa es la reivindicación. Claro. Te escucho, ¿no? Presto atención, cuánta información, primero, mucha información. ¿Y qué te llevó a vos, como persona, digamos, porque vos sos abogado, tenés tu carrera y demás, pero qué te llevó a conectar con Dante, a investigarlo de esta manera, a investigar su iniciación y a llevarte, digamos, a encontrarte tratando de reivindicar una imagen, una figura, digamos, como es Dante? Es mi compromiso con la verdad en general. Antes que abogado soy un ser humano y como ser humano estoy en una búsqueda y esa búsqueda me ha llevado por diversos lugares, por diversos sitios a nivel geográfico, por diversos estados del alma y en ese sentido me he conectado con mucha información y como te decía antes, de que abramos fuera del aire, fuera del aire, te decía que una cosa lleva a la otra. Sí. Una cosa lleva a la otra y la amplificación de los temas es una historia sin fin. La historia de la búsqueda de la verdad es muy dolorosa porque sabemos que si al final del recorrido no la vamos a encontrar, digamos, no vamos a hablar en verdad en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué me parece a mí? Porque es tu verdad que la pones al mundo, en este caso en un libro. Vivimos la verdad como una construcción, como decía Michel Foucault en su libro La verdad y las formas jurídicas. La verdad termina siendo el choque entre la chispa que sale del choque entre dos espadas. Principio del siglo XX, en la República Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se empieza a contar una historia maravillosa. Una historia que tiene como protagonistas a dos inmigrantes italianos y tiene una conexión con la Divina Comedia, esa gran obra literaria que escribió Dante Alighieri en el año 1300. Vos me vas a decir cuál es la conexión entre la Divina Comedia y la República Argentina. En ¿Cuál 1921. es la conexión? Exactamente, a principios del siglo XX se empieza a cobrar operatividad, vigencia, una versión oficial, que era que el Palacio Barolo, un edificio que está emplazado en la Avenida de Mayo del 1300, pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emplaza un edificio, principio del siglo XX, lo edifica Luigi Barolo y Mario Palanti. Luigi Barolo pone el dinero, por eso este edificio se llama Palacio Barolo, y Mario Palanti pone su arte como arquitecto. Bueno, se levanta este edificio y este edificio, la versión oficial indica que pretendió ser el lugar en donde se depositan los restos mortales del poeta florentino Dante Alighieri, ya que se creía que a principios del siglo XX Europa sería destruida y que se necesitaban preservar los restos del gran poeta. Bueno, la versión oficial indicaba eso y la versión oficial también indica que ese proyecto, esa misión, esa idea se vio trunca, que jamás se trajeron los restos mortales del poeta florentino Dante Alighieri a la República Argentina. Esa es la versión oficial, pero han sucedido cosas en los últimos años que tienen que ver con una estatua que estaba emplazada o debía emplazarse en la planta baja del Palacio Barolo, que se llamaba Ascensión y era la representación de Dante Alighieri descansando sobre un cóndor y elevándose de espaldas sobre un cóndor y elevándose en el eje de ascensión de las almas donde se ubicaba en la planta baja del edificio. El robo de esa estatua en el año 1922 generó un misterio, es decir, ¿los restos de Dante Alighieri estaban en esa estatua? Eso es lo que nos preguntamos todos y esa es la pregunta que pretendo responder con el libro, El Gran Maestre. ¿Es posible que los restos mortales del poeta florentino Dante Alighieri se encuentren en la República Argentina? Vamos a ver cuál es la conexión de Dante Alighieri, la Divina Comedia y la República Argentina. Dante Alighieri decía que en las cercanías de Jerusalén, esta es la historia de la Divina Comedia, había un agujero que se había formado por el impacto de Lucifer, el ángel caído. Cuando cae al planeta Tierra, expulsado del paraíso, cae e impacta contra el globo terráqueo y genera un agujero. En ese agujero
Digamos, por ese agujero descendió Dante Alighieri en compañía de su eterno guía Virgilio hacia el centro de la Tierra, en donde se encontró con el mismísimo diablo que después del impacto quedó encarcelado en el centro de la Tierra. Una historia de ciencia ficción, pero en el año 1300 estamos hablando del impacto en el globo terrestre del ángel caído del centro de la Tierra, año 1300, recordemos 1492, presunto descubrimiento de América. Para el año 1300, Dante Alighieri ya estaba hablando de Tierra redonda, estaba hablando del centro de la Tierra, estaba hablando de las antípodas de Jerusalén, porque llega un momento en donde él atraviesa ese escollo, ese obstáculo que era el mismísimo Lucifer, atraviesa ese escollo y se para del otro lado y dice que llega al otro polo, textual, año 1300, en la Divina Comedia, Dante Alighieri habla del otro polo. ¿Y qué había del otro lado del mundo en el año 1300? El Monte Purgatorio. O sea que podemos decir que las antípodas de Jerusalén, debajo de una constelación de 4 estrellas, lo dice textual Dante Alighieri. ¿Cuál es esa constelación de 4 estrellas debajo de la cual se encontraba el Monte Purgatorio, las antípodas de Jerusalén, en el hemisferio sur? La Cruz del Sur, una constelación que él jamás pudo haber visto desde el hemisferio norte. Para el año 1300 él no pudo haber visto la Cruz del Sur, esa constelación de 4 estrellas que dice textual Dante Alighieri en la Divina Comedia, que solamente pudieron haber sido vistas por las primeras gentes. Los primeros habitantes del globo terráqueo, las primeras civilizaciones, son aquellas que sí pudieron haber visto esa constelación en el hemisferio norte. Las primeras gentes. Hay crónicas de Ptolomeo que dicen que pudo haber sido, que esa constelación formaba parte de la constelación del Centauro y sí pudo haber sido vista por las primeras gentes, por los primeros habitantes que poblaron el globo terráqueo cuando comenzó todo. Entonces, era evidente que Dante Alighieri tenía una conexión significativa con cuestiones relacionadas con la sabiduría ancestral. Era la sabiduría ancestral en estado puro, un conocimiento que solamente pudo haber sido obtenido por su pertenencia a órdenes iniciáticas de la antigüedad, por su condición de iniciado, porque tuvo contacto con los antiguos misterios que le proporcionó, de los cuales se nutrió como miembro de una orden iniciática de la antigüedad, en este caso la Fede Santa o los Fieles del Amor, una organización de filiación templaria, creada por los caballeros templarios. Pero volvamos al terreno de las casualidades. Sí. El edificio Barolo fue emplazado en la Avenida de Mayo en 1300. ¿Cuándo escribió la Divina Comedia Dante Alighieri? En el año 1300. Está emplazado en una avenida de 9 cuadras. Desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza de los Dos Congresos tenemos Avenida 9 de Julio mediante 9 cuadras. ¿Qué es esto del número 9? ¿Qué representa en la historia de la Divina Comedia el número 9? 9 es el número de Beatrice. La historia de la Divina Comedia lo ubica en tiempo y espacio Dante Alighieri sumergido en las profundidades de un amor interminable a una mujer a la que nunca tocó, que se llama Beatrice, Beatrice Portinari. Es un amor tan trascendente que no tiene que ver con lo carnal. Es más, cuando hablamos de Beatrice Portinari, estamos hablando de la sabiduría en estado puro. Estamos hablando de sabiduría ancestral. Estamos hablando de Sofía, PH, como dicen en filosofía. Sofía, conocimiento, sabiduría. Esa es la reivindicación que hace Dante Alighieri en su historia de la Divina Comedia. ¿Por qué? Volvemos al número 9. Sí. Dante Alighieri conoce a Beatrice Portinari cuando tenía 9 años. Le escribe su primer poema cuando tenía 18 años. 8 más 1, 9. Es increíble. La Divina Comedia está escrita en tercetos, estrofas de 3 versos. 9 es 3 veces 3. Claro. La numerología está presente ahí, el número 9 como el número de Beatrice. Más casualidades significativas, sin duda alguna. Y te pregunto desde el punto de vista del autor, ¿cómo te encontraste con esa verdad o tu proceso de acercamiento hacia la verdad y empezar a investigar un montón de cosas, imagino que nuevas para vos en su momento? Sí, todo empezó con esta sucesión de casualidades significativas, en donde me encontré con que el edificio Barolo estaba en una avenida de 9 cuadras, que se emplazaba en la Avenida de Mayo al 1300, que había una figura, una escultura que mira al Palacio Barolo, que es el pensador. El pensador de Auguste Rodin, un escultor francés
al cual se lo vincula en su pertenencia a órdenes iniciáticas de la antigüedad también. O sea que podemos llegar a soñar, a pensar, a decir que esto se trata de un plan, o se trataría de un plan prediseñado, preestablecido, en donde todas estas fichas en el tablero de ajedrez, todas estas figuras, están deliberadamente puestas ahí para contarnos una historia y para marcar el lugar. A ver, muy poca gente sabe que el pensador de Auguste Rodin, que es una réplica que se encuentra en la Plaza de los Dos Congresos, mirando el Palacio Barolo, es la representación de Dante Alighieri reflexionando en las puertas del infierno. Muy poca gente sabe que el nombre original, originario, el primer nombre que le puso Rodin al pensador fue el poeta. Estas señales que aparecen acá me hacen pensar que se marca el lugar, pero también tenemos que contar, para poder hablar de la conexión de la Divina Comedia con la República Argentina y empezar a hablar de esta sucesión de casualidades significativas y este misterio en cuanto al robo de la estatua del que te conté, tenemos que hablar necesariamente con qué pasó con el cuerpo de Dante Alighieri en Italia. Si no transitamos el camino de la historia real de lo que ocurrió en Ravenna, Italia, donde estaba sepultado Dante Alighieri desde el 13 de septiembre de 1321, no vamos a poder establecer la conexión. Lo primero que te voy a decir es que Dante Alighieri se ubicaba en tiempo y espacio en el purgatorio. Es decir, él se consideraba un pecador. O sea que su lugar en tiempo y espacio era el purgatorio. Sería muy descabellado pensar que Dante Alighieri hubiese querido que sus restos descansen en el purgatorio, ya que la Divina Comedia plantea la hipótesis de un mapa en donde las antípodas de Jerusalén, en el hemisferio sur, debajo de una constelación de 4 estrellas, que puede llegar a ser la constelación de la Cruz del Sur, se ubica el monte Purgatorio, en donde él podría haber pensado en descansar, o que descansan sus restos mortales. Que te interrumpo, Dante Alighieri, a ser el gran maestre, digamos, de esta logia, ¿lo podemos llamar? Esta orden iniciática. Esta orden iniciática, él iba a decir dónde quería descansar. Es así, y había gente que tenía que cumplir con ese pedido. Exacto. No era como cualquier mortal. Exacto, estamos imaginando en el terreno de la ficción qué es lo que hubiese ocurrido, Perfecto. Qué es lo que podría haber ocurrido. Podría haber ocurrido eso, que él le dé una indicación a sus hermanos en esta orden iniciática de la antigüedad, a sus cofrades, a sus subalternos, para indicarle dónde quería que sus restos mortales descansen. Claro, Año teniendo 1300. en cuenta su vida, su recorrido, uno puede imaginar eso. Sí, esto podríamos llegar a pensar. Sí. Vamos al terreno de la realidad. Acá tenemos una historia en la República Argentina que nos hace pensar que podrían haber venido los restos mortales al Palacio Barolo, ya que esa era la función, según la versión oficial, de la construcción de este edificio. Se pensó como un danteum, un lugar, un mausoleo en donde debían descansar los restos mortales de Dante Alighieri. Se dice que debían estar en la planta baja, dentro de esta estatua que representaba a Dante elevándose por encima de un cóndor hacia la eternidad, hacia la trascendencia, hacia la divinidad, hacia Dios. Pero, a ver, este es el primer punto que abordé en el libro. Vamos ahora al terreno de la realidad de qué es lo que sucedió en Ravenna, Italia. Dante Alighieri muere en Ravenna en el año 1321. El 13 de septiembre de 2021 se van a cumplir 700 años del paso a la inmortalidad de Dante Alighieri. A ver, en el año 1321, en el convento en la Basílica de San Francisco de Asís, en Ravenna, los monjes franciscanos se encargan de custodiar los restos de Dante Alighieri. Dante Alighieri era florentino y había un conflicto político, él se tuvo que exiliar de Florencia y terminó sus días en Ravenna, Italia. Florencia reclamó incesantemente y sistemáticamente la restitución de los restos a su ciudad natal. Sistemáticamente Ravenna, Italia, siempre le contestó a las autoridades florentinas que no lo quisieron vivo y tampoco lo van a tener muerto. De allí que se hayan negado sistemáticamente a la repatriación de los restos de Dante Alighieri desde 1321. ¿Qué sucedió? Con el transcurso del tiempo, un papa vinculado a la familia de los Medici, León X, en el año 1519, ya no pide la restitución de los restos, exige la restitución de los restos, envían una comitiva papal en 1519
Abren el sarcófago y no había nada. Y esta es la historia maravillosa. No había nada. Los monjes franciscanos, para preservar los restos del poeta florentino, hicieron agujeros en la base del féretro y sacaron los huesos, huesos por hueso. ¿Sabés desde cuándo no sabemos más de los restos de Dante Alighieri, el paradero de los restos de 1519? Hasta 1865 que no supimos más nada. Pasaron más de 300 años y no supimos más nada del paradero de los restos mortales de Dante Alighieri. En 1865, un albañil trabajando en la Basílica de San Francisco de Asís en Ravenna, Italia, rompe una pared y se encuentra con una caja que decía Dantis Ossa, restos de Dante en latín. Y encuentra restos mortales de alguien, un fémur, un hueso, polvillo. Pasaron más de 300 años desde la muerte de Dante Alighieri. Bueno, conmoción mundial en ese momento con ese hallazgo, 1865. A ver, no había nadie que certifique la autenticidad de los restos. No había prueba de ADN, no había con quién contrastar las muestras de ADN, digamos, con otro pariente de Dante Alighieri. No había certeza, había necesidad de creer. Estábamos en pleno proceso de unificación de Italia, en donde los italianos veían este símbolo, el de Dante Alighieri, como un símbolo de unidad de todos los italianos. ¿Es posible que los restos mortales del poeta florentino Dante Alighieri se encuentren en la República Argentina? Y ahí volvemos a la Argentina. Claro. Y al robo de la estatua. Sí. 1922, se roba la estatua, alguien roba la estatua. La hipótesis que yo manejo es que habrían sido ladrones comunes. A ver, Mario Palanti y Luigi Barolo, miembros de la Fede Santa, es decir, miembros de la orden iniciática a la cual perteneció Dante Alighieri, quizás portadores de una manda, de un encargo, ellos en ese momento sintieron como que perdían la vida. Año 1922, Luigi Barolo muere. Por el disgusto que le ocasionó esto, murió de un ataque cardíaco. Esa es la versión oficial. La versión oficial indica en un tipo de 50 y pico de años que muere en circunstancias extrañas, no tenía antecedentes cardíacos y muere. Luigi Barolo. Mario Palanti, con el correr de los años, él se fue muy ofuscado de la República Argentina, luego de la inauguración del Palacio Barolo en el año 1923. Se va muy enojado, va y viene, genera proyectos en Uruguay, un edificio gemelo, idéntico, prácticamente idéntico al Palacio Barolo, que es el Palacio Salvo, que está emplazada en la avenida 18 de Julio de Montevideo, 8+1=9, volvemos al número 9. A esa conexión. Mario Palanti muere en Italia habiendo roto su matrícula de arquitecto. Se llevó los planos del Palacio Barolo Italia, no están en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los planos originales, se los lleva y rompe su matrícula de arquitecto y firma sus notas como Mario Palanti el campesino. Entonces, la vida... desconectó por completo de esa profesión. Se desconectó de su arte, se desconectó de su profesión, se desconectó de su razón de ser. Esta gente, podemos llegar a decir que lo perdió todo después del robo de la estatua. Entonces viene la pregunta, ¿qué había dentro de esa estatua tan importante como para que Mario Palanti pierda su vida prácticamente, su vida profesional y artística a manos de esta tragedia, que para ellos representó una tragedia, el robo de la estatua? Luigi Barolo muere en 1922, no llega a ver el edificio terminado, es como una alegoría de Moisés que no llega a ver la tierra prometida, la llega a ver a lo lejos, pero no llega a ver la inauguración. Luigi Barolo, la vida de estas personas se encontró perdida prácticamente. Entonces volvemos a la historia argentina, que todos podemos verificarla en tiempo y espacio, podemos ver los diarios de la época, año 1997, 1998, una publicación en el diario Clarín que habla de la aparición de una estatua con una historia particular. Estamos hablando de la misma estatua que robaron ladrones comunes en el año 1922 y reaparece en el año 1998 en la ciudad de Mar del Plata. Curiosamente, en el patio delantero de un bar, de una casa del barrio Los Troncos,
Yo tengo la dirección exacta, no la voy a decir para que no molesten a la gente del lugar. Pero eso fue publicado, salió en los medios, todo. Salió en los medios de comunicación, artículo de Clarín, hablan de la increíble reaparición de una estatua que tiene una conexión con la historia del Palacio Barón. Que aparece en el jardín de la noche a la mañana, ahí, sí, puesta, colocada. Aparece de la nada esta estatua, transita por las calles de la ciudad balnearia, un funcionario del gobierno de la ciudad, y esto es cierto, que conoce esta historia, este funcionario, y ve esa estatua, no lo puede creer. Ve esa estatua, le toca el timbre al dueño de la casa, sale el dueño de la casa, argumenta que la compró de buena fe y se niega a vendérsela al gobierno de la ciudad, que el gobierno de la ciudad pretendía comprársela para colocarla en el lugar del que nunca debió haber sido despojada, que era la planta baja del Palacio Barón. A ver, negativa mediante del propietario, desazón del funcionario del gobierno de la ciudad, que no pudo cumplir con este encargo de comprar esta estatua, y tristeza para todos aquellos que conocíamos esta historia. ¿Qué sucedió después? Esta estatua vuelve a ser robada, es de película esta historia. De ese mismo jardín. De ese mismo jardín vuelve a ser robada, pero no es robada en circunstancias normales. Me hace acordar a la historia de las manos de Perón, que las serrucharon con una sierra eléctrica. Acá estamos hablando de una motosierra que corta por la mitad la estatua. Es decir, a vos ladrón, delincuente, ¿a vos te interesaba el valor artístico de la obra? El valor de reventa que pudiera tener? ¿O realmente estamos hablando de iniciados en los augustos misterios de órdenes iniciáticas de la antigüedad, miembros de la fe de santa que pretendían recuperar aquello que les había sido robado? Claro. Esta estatua desaparece para siempre. Entonces viene la pregunta, ¿qué había dentro de la estatua? ¿Esta gente sabía dónde cortar? ¿Sabía el lugar preciso donde cortar para sacar aquello que estaba dentro? Es una historia inconmensurable que nos lleva a Ravenna, Italia, que nos conecta con la República Argentina, que nos ubica en tiempo y espacio contemplando lugares increíbles. Nosotros también tenemos nuestro propio Código Da Vinci. Claro. El Código Da Vinci plantea el enigma del paradero de los restos mortales de María Magdalena, y todas estas versiones que tienen que ver con María Magdalena, estaba casada con Jesucristo, tuvieron descendencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, en la República Argentina somos espectadores y testigos de una historia que nos ubica en tiempo y espacio con Dante Alighieri, la Divina Comedia, y la pregunta inevitable: ¿es posible que los restos mortales del poeta florentino estén en la República Argentina? Yo creo que sí. En el libro me encargo de bajar línea, por supuesto, porque es mi obligación como investigador, y planteo la hipótesis del lugar exacto en donde podrían llegar a estar los restos mortales del poeta florentino. Digo, ¿dónde están? ¿Quiénes lo trajeron? ¿Y por qué? De eso se trata el Gran Maestro. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa. Bien, esta fue la primera parte de nuestra charla con Juan Bautista Tinguely. El próximo domingo vamos a seguir, va a haber una segunda parte y vamos a charlar sobre los masones, mucho más de la historia con estos protagonistas tan interesantes. Así que te invito a que nos sigas, que te sumes el próximo domingo.